Hola, hola, mi gente hermosa y súper apasionada por el mundo del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, en nuestro canal donde desentrañamos los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a todo el mundo en vilo, una historia llena de chispas, miradas cómplices y, por supuesto, muchísimos rumores. Estamos hablando, ni más ni menos, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé, lo sé. Han pasado meses desde que terminó su relación, pero el fuego de la pasión que encendieron juntos en Senkalkam sigue ardiendo en el corazón de muchísimos fans. Y hoy vamos a analizar a fondo una frase que ha encendido nuevamente la llama de la esperanza: Hande Erçel es mi mayor secreto. Uf, qué fuerte. ¿Qué significa esto realmente? ¿Acaso Kerem nos está dando pistas de una posible reconciliación? ¿O simplemente se refiere a la profunda conexión que compartieron durante su tiempo juntos? Antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones, les prometo que vamos a explorar todas las posibilidades, analizando entrevistas, declaraciones pasadas y, por supuesto, la siempre confiable, y a veces no tanto, información de las redes sociales. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de sorpresas. Pero antes de empezar, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando cada detalle de la vida de Kerem y Hande, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y dejen un like si les gusta el vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esa simple pero poderosa frase: Hande Erçel es mi mayor secreto. La primera pregunta que se me viene a la mente es: ¿cuándo y dónde dijo Kerem esto? La situación en la que se pronuncian las palabras es crucial para entender su contexto y significado. ¿Fue durante una entrevista relajada y distendida? ¿O tal vez en un evento formal donde las respuestas suelen ser más cuidadosas y calculadas? Según lo que hemos podido investigar, la frase, o al menos una versión muy similar, surgió en una entrevista reciente. No especificaremos la fuente exacta para evitar la difusión de información posiblemente no verificada al 100%, pero lo importante es que la declaración existe y ha generado un revuelo impresionante en las redes. Y es que, seamos sinceros, después de la ruptura, cualquier mención de Hande por parte de Kerem es gasolina para el fuego de las esperanzas Anker. Ahora analicemos la frase en sí misma. Mi mayor secreto. ¿Qué puede significar esto? Un secreto puede ser muchas cosas. Podría referirse a sentimientos ocultos que Kerem aún alberga por Hande. Tal vez durante su relación existieron momentos, promesas o planes que nunca salieron a la luz pública. O quizás simplemente se refiere al impacto profundo y transformador que Hande tuvo en su vida. Recordemos que su relación surgió en el set de Senkalkam, una serie que no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también los unió de una manera muy especial. Compartieron jornadas laborales interminables, viajes promocionales, alfombras rojas y, lo más importante, el amor del público. Es muy probable que hayan vivido experiencias intensas que solo ellos dos pueden comprender completamente. En este sentido, Hande podría ser el mayor secreto de Kerem en el sentido de que representa una parte fundamental y privada de su vida, un capítulo que guardará para siempre. Pero por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya algo más. Aquí es donde las teorías conspirativas empiezan a surgir. Algunos fans creen firmemente que su ruptura fue una estrategia mediática, una forma de proteger su relación de la intensa presión del público. Otros incluso sugieren que están trabajando juntos en un nuevo proyecto y que mantener su relación en secreto es parte de la estrategia de marketing. Sé que suena un poco descabellado, pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Lo que sí es innegable es la química innegable que existía entre ellos. Basta con ver cualquier escena de Senkalkam para darse cuenta de la conexión genuina que compartían. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que su amor era real. Y aunque hayan tomado caminos separados, es difícil creer que esa chispa se haya extinguido por completo. Además, hay que tener en cuenta la personalidad de Kerem. Siempre se ha mostrado como un hombre reservado, que protege su vida privada de la mirada pública. Es muy probable que haya sentimientos y pensamientos sobre Hande que nunca comparta abiertamente. Es su derecho, por supuesto, pero eso no impide que podamos especular y analizar cada una de sus declaraciones. Y hablando de declaraciones, recordemos algunas de las cosas que han dicho el uno del otro a lo largo del tiempo. Kerem siempre ha elogiado el talento y la profesionalidad de Hande. Ha destacado su ética de trabajo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Hande, por su parte, siempre ha hablado de Kerem con cariño y respeto. Ha resaltado su inteligencia, su sentido del humor y su gran corazón.
Todas estas declaraciones, sumadas a la reciente mención del secreto, construyen una imagen compleja y fascinante de su relación. Ahora bien, ¿cómo debemos interpretar esta frase en el contexto actual? Ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande está felizmente en pareja con Akhan Sabank, y Kerem ha estado enfocado en su carrera y en nuevos proyectos. Parece poco probable que estén planeando una reconciliación amorosa. Sin embargo, eso no significa que no puedan mantener una relación cordial y respetuosa. De hecho, algunos rumores apuntan a que han coincidido en algunos eventos sociales y que se han saludado amablemente. No hay confirmación oficial de esto, pero la simple posibilidad ya es suficiente para alimentar la imaginación de los fans. Al fin y al cabo, en el mundo de la farándula, las relaciones a menudo son complejas y llenas de matices. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Ande Ercel es mi mayor secreto, es una frase ambigua que puede interpretarse de muchas maneras. Podría referirse a sentimientos ocultos, a momentos compartidos, a un impacto profundo en la vida de Kerem, o incluso a una estrategia mediática. Lo que sí es seguro es que esta declaración ha reavivado el interés del público en su relación y ha demostrado que el cariño que se tienen el uno al otro sigue siendo un tema fascinante para muchos. Pero seamos realistas, lo más probable es que nunca sepamos la verdad completa. Kerem y Ande son personas reservadas que tienen derecho a proteger su privacidad. Como fans podemos especular, analizar y soñar con una posible reconciliación, pero debemos respetar sus decisiones y aceptar que su relación es asunto suyo. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo y admirando su talento. Ambos son actores increíbles que han logrado conquistar al público con su carisma y profesionalidad. Y quién sabe, tal vez en el futuro vuelvan a coincidir en algún proyecto. Sería un sueño hecho realidad para muchos. Además de la frase en sí, es importante analizar el lenguaje corporal de Kerem al pronunciarla. ¿Se veía nervioso o emocionado, nostálgico? ¿Su tono de voz era diferente al habitual? Los pequeños detalles pueden revelar mucho sobre sus verdaderos sentimientos. Desafortunadamente, sin acceso directo al vídeo o audio original, es difícil analizar estos aspectos con precisión. Sin embargo, si ustedes, mis queridos espectadores, tienen más información al respecto, no duden en compartirla en los comentarios. Otro punto a considerar es la opinión de Ande sobre todo esto. ¿Ha respondido de alguna manera a las declaraciones de Kerem? ¿Ha hecho algún comentario sutil en sus redes sociales que pueda interpretarse como una reacción? Hasta el momento, Ande se ha mantenido en silencio sobre el tema. Es probable que prefiera evitar alimentar aún más los rumores y centrarse en su propia relación y proyectos profesionales. Sin embargo, el silencio también puede ser interpretado como una forma de respuesta. Algunos creen que Ande podría estar de acuerdo con Kerem en que su relación fue algo especial y significativo, un secreto que comparten y que prefieren no exponer demasiado al público. Otros, por el contrario, piensan que Ande podría sentirse incómoda con la atención que ha generado la declaración de Kerem y que preferiría que se dejara el tema en el pasado. En cualquier caso, la falta de respuesta de Ande solo añade más misterio a la situación. Y mientras tanto, los fans siguen divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de que su relación pertenece al pasado. Para concluir esta parte, creo que es fundamental no caer en idealizaciones ni falsas expectativas. Kerem y Ande son personas reales con sus propias vidas, sentimientos y decisiones. Su relación fue hermosa y significativa, pero terminó. Es importante respetar su pasado y su presente, sin tratar de imponerles un futuro que tal vez no desean. En lugar de obsesionarnos con la idea de una reconciliación, deberíamos centrarnos en apoyar sus carreras individuales y celebrar sus logros. Ambos son actores talentosos que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y quién sabe, tal vez en el futuro nos sorprendan con nuevos proyectos juntos, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Ahora, vayamos un poco más allá. Pensemos en el impacto que una posible reconciliación tendría en la industria del entretenimiento turco. Anker fue sin duda una de las parejas más queridas y populares de los últimos años. Su relación generó un enorme interés a nivel internacional y contribuyó al éxito de Esenkalkam. Si decidieran volver a estar juntos, seguramente provocarían un terremoto mediático y su popularidad se dispararía aún más. Las marcas y las empresas seguramente se pelearían por tenerlos como embajadores. Las revistas y los programas de televisión los buscarían desesperadamente para entrevistas exclusivas. Y por supuesto, los fans de todo el mundo celebrarían su regreso con entusiasmo. Pero al mismo tiempo, una reconciliación también podría generar presión y expectativas adicionales. Su relación estaría constantemente bajo el microscopio de los medios y del público. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra sería analizado al detalle. Podría ser difícil mantener la privacidad y la tranquilidad necesarias para que una relación funcione.
Además, recordemos que Hande actualmente tiene una relación con Hakan Sabank. Una reconciliación con Kerem implicaría una ruptura con Hakan, lo cual podría ser doloroso y complicado para todas las partes involucradas. Es importante tener en cuenta que las decisiones sobre el corazón no siempre son fáciles ni racionales. Por lo tanto, aunque la idea de una reconciliación sea emocionante, es fundamental ser realistas y considerar todos los factores en juego. Kerem y Hande deben tomar una decisión que sea lo mejor para ellos, independientemente de lo que esperen sus fans o los medios de comunicación. Y finalmente, ¿qué podemos aprender de toda esta situación? Creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor puede ser hermoso, pero también complejo y efímero. Las relaciones a menudo terminan, ya sea por diferencias irreconciliables, por el peso de la fama o simplemente porque las personas cambian y evolucionan. Es importante aceptar que las cosas no siempre salen como queremos y que el final de una relación no significa necesariamente un fracaso. A veces es mejor tomar caminos separados para poder crecer y ser felices individualmente. También nos enseña la importancia de respetar la privacidad de los demás. Como fans podemos admirar y apoyar a nuestros ídolos, pero debemos recordar que son seres humanos con sus propias vidas y sentimientos. No tenemos derecho a invadir su privacidad ni a juzgar sus decisiones. Y por último, nos recuerda que el amor verdadero es aquel que nos permite ser nosotros mismos, sin presiones ni expectativas. Es un amor que nos inspira a crecer, a ser mejores personas y a alcanzar nuestros sueños. Ya sea que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos o no, lo importante es que ambos encuentren la felicidad y el amor en sus vidas. Y llegamos al final de nuestro análisis, mi gente. ¡Uf, qué viaje! Hemos desmenuzado la frase Hande Erçel es mi mayor secreto, desde todos los ángulos posibles, explorando las diferentes interpretaciones, analizando las declaraciones pasadas y considerando el contexto actual. En resumen, hemos visto que esta frase es ambigua y puede significar muchas cosas. Podría referirse a sentimientos ocultos, a momentos compartidos, a un impacto profundo en la vida de Kerem, o incluso a una estrategia mediática. Lo que sí es seguro es que ha reavivado el interés del público en su relación y ha demostrado que el cariño que se tienen el uno al otro sigue siendo un tema fascinante para muchos. También hemos hablado sobre la importancia de respetar la privacidad de Kerem y Hande y de no caer en idealizaciones ni falsas expectativas. Como fans podemos admirarlos y apoyarlos, pero debemos recordar que son personas reales con sus propias vidas y decisiones. Y por último hemos reflexionado sobre el impacto que una posible reconciliación tendría en la industria del entretenimiento turco y sobre las lecciones que podemos aprender de esta situación. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y escuchar sus opiniones. Ahora, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y hablando de opiniones, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significa la frase Hande Erçel es mi mayor secreto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿O piensan que su relación pertenece al pasado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y perspectivas. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Hande. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Sigan disfrutando de la magia del espectáculo turco. Hasta la próxima.